Hola, bienvenidos a todos a la comunidad esotérica, un podcast destinado para el estudio y la práctica del esoterismo, del ocultismo, de diferentes filosofías y religiones. Soy Michelle y los voy a acompañar de la mano con diferentes invitados para el estudio de la metafísica, de la espiritualidad y del autoconocimiento del ser humano. Agudicen su percepción, que ya comenzamos. Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Comunidad Esotérica. En esta oportunidad, un invitado nuevo que nos viene a hablar de la cosmovisión andina. Él es Moisés Párraga, vive en Tilcara, en la provincia de Jujuy, el norte argentino. Muchas gracias, Moisés, por haber aceptado participar de la comunidad esotérica. Y bueno, para que te conozcamos un poco más, para la gente que está del otro lado, sepa de vos, contanos. Bueno, Michelle, hola a toda tu audiencia, tú que seguramente así en tu podcast. Bueno, mi nombre es Moisés Párraga, yo soy guía y técnico superior en turismo, me recibí aquí en la localidad de Tilcara. Tilcara es un pueblo que está a 2.465 metros sobre el nivel del mar, en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, que en el año 2013 se declaró como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Y en el año 2014, a un año de haber salido la carrera de técnico, pude estudiar acá en la Escuela Pública de Tilcara y me recibí en el año 2016. Y desde aquel, bueno, en realidad mi historia comienza mucho más atrás, que en algún momento de mi vida, en el año 2008, había escuchado una frase que dice que no se puede llegar sin saber dónde se viene. Y yo quería descubrir cómo habíamos llegado a este momento de la historia cuando ni siquiera existía la cosmovisión andina tan instalada como hoy, la reciprocidad, el tema de la resignificación más que nada que tiene que ver con lo que actualmente nos fortalece como identidad cultural. ¿Cómo era la relación de estos pueblos originarios con la naturaleza? Porque al llegar a Tilcara o a Jujuy me encontré con guardianes de la tierra. Son para mí personas que han y que aún siguen muy conectadas con la naturaleza, con la esencia, con el espíritu que hay ahí y entre las mismas personas. ¿Cómo podrías vos comentar a aquellas personas que no tienen mucha noción de los pueblos originarios de nuestro país, este vínculo tan fuerte? Bien, nuestra historia como cultura comienza hace 10.000 años, cuando pasaron por esta quebrada de Humahuaca los primeros seres humanos cazando y recolectando, básicamente. Y en el año 1000 Cristo, después de 7.000 años de vida nómade, estos pueblos comienzan a asentarse de a poco en el fondo de valle, como llamamos, que son las cercanías del Río Grande, hay que recorrer toda la quebrada de Humahuaca. Y hay como tres hipótesis acerca de por qué estos pueblos dejaron de movilizarse constantemente y comenzaron a quedarse en un solo lugar. Hay parte de dos hipótesis muy conocidas quizás a nivel global, tiene que ver con el crecimiento poblacional, que habían demasiadas personas y era ya imposible movilizarse con esta gente de un lado para el otro. La segunda tiene que ver con la domesticación de los animales y las plantas, que tiene que ver con la vinculación, porque era básicamente un pueblo agricultor, con lo que estás preguntando. Y hay una tercera hipótesis que no, quizás no sea tan conocida, pero que para nosotros es muy importante porque es algo que ha trascendido el tiempo y al espacio, que tiene que ver con la vinculación con los antepasados. No se querían ir y dejar solos a sus abuelos, podríamos decir, ya que en el mundo andino la muerte no significa el final, sino simplemente la continuidad. Entonces aquí aparecen estos aspectos muy importantes. Uno, la vinculación con la naturaleza, lo que nosotros hoy decimos Pachamama, la madre tierra, lo que nos rodea, el espacio y el tiempo. Y la otra, muy importante, la vinculación con los que nos precedieron, con nuestros antepasados. Creo que eso define bastante bien gran parte de la composición andina. Y después, cómo en la vida cotidiana aparece esta complementariedad entre el hombre y la mujer, la dualidad, como se llama, que más adelante se la vincula con el sol y la luna, o el tata inti y la mamaquilia, el hombre, la mujer, el oro, la plata, el día, la noche.
tiene que ver mucho también con eso. Entonces, como que estas cosas marcan y definen a la cosmovisión andina, desde hace 3.000 años atrás. ¿Qué conexión había también con los antepasados y con la visión de la muerte? Porque con el paso de tantos milenios, la muerte ha tenido otra perspectiva, más también en otros lugares, tal vez en ciudades, más con otro tipo de movimiento, no tan llegada a la naturaleza y a esas raíces. Y de pronto se distorsionó bastante el tema de la muerte y por lo general las personas no llegamos a tener una comprensión más profunda de lo que es la muerte. Y me parece que estas raíces nos hablan mucho de tener un entendimiento más profundo con respecto a esta trascendencia. Bien, para el mundo andino y la cosmovisión andina, la muerte bajo ningún punto de vista es el final. Es simplemente la continuidad, pero quizás en otro estado. Desde la cosmovisión andina se habla de tres como estadios o tres espacios o tres esferas de vida, que habla del Caipacha, el mundo terrenal donde estamos actualmente. Se habla del Hanan Pacha, que es el mundo superior o el cielo, y el Ukupacha, que para que lo entienda el común podría decir lo subterráneo o como el inframundo. No tan así, pero sí con lo subterráneo, con lo que está abajo. Y cada una de estas esferas de vida se representan con animales. El Ukupacha, la serpiente, el Caipacha, donde estamos actualmente, el puma, y el Hanan Pacha con el cóndor, que son como animales sagrados que también se pueden ver en toda la iconografía, las pinturas, la metalurgia, la alfarería, y está constantemente presente el puma también, sobre todo en lo que es el Caipacha. Para nuestros antepasados, como la muerte no significaba el final de ningún punto de vista, lo que se observa constantemente es ofrendar a los ancestros. Un cronista llamado Felipe Guama Puman de Ayala en 1615 realiza como una serie de crónicas gráficas y en una de esas crónicas aparece una celebración llamada Aya Marcaiquilia. Aya Marcai es llevar en anda a los muertos y Quilia es luna. O sea, referencia a un ciclo lunar completo destinado a la veneración de los muertos en la antigüedad. Eso cuando llegan los españoles cambia, porque en eso de la extirpación de idolatrías buscan reemplazar muchas celebraciones antiguas andinas por celebraciones de la Iglesia Católica, y eso se redujo al 1 y 2 de noviembre, que conocemos hoy como Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, que nosotros aún hoy seguimos practicando porque es muy arraigado, pero lo hacemos de una forma diferente. Yo siempre digo, no podemos ir hoy al cementerio como hacían los antiguos, sacan las tumbas de los abuelos, porque nos van a meter preso a todos. Entonces lo que hacemos es una vinculación, pero de otra manera, a través de unas ofrendas de pan, que en Bolivia se llaman Tantahuagua y así tienen otros nombres, o en México, si ven la película Coco, yo siempre lo digo esto, en Coco se ve también esta vinculación con los antepasados, de hacerle ofrendas o ofrendar las mesas para esperar a nuestros ancestros. Esta, esto de no ver la muerte como el final, simplemente la continuidad, hizo que esta vinculación con los antepasados, con los antiguos, sea muy profunda. De tal manera que nuestros ancestros en las tumbas, por un lado, las tumbas estaban en los patios de las viviendas, donde ellos vivían a diario, donde cocinaban, prendían fuego, donde tenían sus talleres de metalurgia, de alfarería, de textil, donde trabajaban diferentes tipos de elementos, también en los mismos patios estaban las tumbas, en su mayoría. Y los colocaban en una posición muy particular, que es en cuclillas o en posición fetal, como en un nuevo nacimiento, y los envolvían con mantas, los ajustaban con sogas y los acompañaban con ofrendas. Estas ofrendas estaban justamente vinculadas a la vida de la persona que había fallecido, pues han encontrado comidas, bebidas, herramientas, instrumentos musicales y una serie de un ajuar que acompañaba a la persona que fallecía, pero que estaba muy relacionada con la vida terrenal y que lo acompañaba después de la muerte. Nosotros hoy no podemos hacer eso de ofrendar las tumbas de esa manera, decía que el contexto ha cambiado, pero lo que hacemos en noviembre, el 1 y 2 de noviembre, es preparar unas ofrendas de pan que representan muchas veces con figuras humanas, las personas que ya fallecieron. También con el pan hacemos el sol y la luna, que es la dualidad de este mundo andino,
angelitos, cruces, elementos del cotidiano, porque termina siendo parte del contexto actual por lo menos, y preparamos siempre las comidas y las bebidas que le gustaban a los abuelos en vida, ponemos todo eso en la mesa y nos sentamos a esperar a que ellos vuelvan a compartir con nosotros. Y en esencia, es la misma celebración que se practicaba en la antigüedad, Claro. solamente que adaptada. Discúlpame, el simbolismo de que esta alma pasase o trascendiese al otro mundo con ofrendas. ¿Qué hay detrás de estas ofrendas? ¿Cuál es el significado más profundo de que pudiesen ir acompañados, tal vez? Sí, de hecho, cuando una persona fallece actualmente, y esto no hay mucha información, por lo menos en los libros, pero nosotros lo hacemos de una forma cultural y lo transmitido a través de la oralidad, hay una celebración que cuando una persona fallece se conoce como el despacho. Entonces, en el contexto actual lo que nosotros hacemos es el velatorio de la persona que fallece lo hacemos en la casa, en la propia casa. Lo segundo es el entierro, se hace en el cementerio local. Todos los pueblos tienen cementerios locales que también están siempre en altura. Si querés te cuento un poquito más de esto de por qué están arriba. Que te habrá llamado la atención o cuando visitaste la quebrada, que todos los pueblos están como por abajo de la quebrada, pero los cementerios siempre están en altura. Eso es también muy característico. Ahora, cuando la persona fallece, entonces el velatorio en la casa, el entierro en el cementerio local, se descansa un día y comienza la novena o el triduo, que es la parte católica, que son 9 noches rezando, se reza el rosario. Esa última noche de la novena o el triduo se hace el despacho, que no aparece, como te digo, en los libros, pero nosotros lo hicimos en de forma cultural. Entonces, todo lo que son familiares directos de la persona que falleció se encierran dentro de una habitación, se apagan las luces, se cierran puertas y ventanas que quedan totalmente oscuras, y se comienzan a contar historias, anécdotas de la persona que falleció, porque bueno, nos duele como a todos. Pero se dice que es mejor recordarlo con alegría, con felicidad. Entonces la idea es contar cosas alegres y divertidas de la persona cuando estaba en vida. Los que no son familiares directos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, agarran la ropa del difunto, se hace un muñeco que representa a la persona que falleció, se lo trata de caracterizar de la mejor manera, y después, hace muchos años atrás, ya no se hace esto, se sabía matar al perrito, al perro de la persona que había fallecido. Se sabía sacrificarlo. Eso de hace muchos años se dejó hacer. Lo que se hizo en su lugar es animalitos de madera o con la misma ropa del difunto también se puede hacer animal. Ahora, los abuelos dicen que ese animalito ayuda a cruzar el río de Estrellas. Lo que consideramos hoy el río de Estrellas es la Vía Láctea, vista para que lo puedan entender las personas. En las alforjas del animalito se le ponen comidas y bebidas para el camino, para acompañar. Se sienta el jinete, se hace fuego por un lado, se deja que ese fuego se haga humo, y se dice que en ese humo el espíritu se va a cruzar el río de estrellas. Entonces, esto de que la muerte es el paso hacia otro momento de la vida, se vuelve muy profundo, porque una vez que termina toda esa quemazón, se entierra todo en la tierra justamente, y al volver a la casa donde están todos encerrados, se acostumbra a recoger las plantitas, piedritas, todo lo que se encuentra en el camino, y se les entrega a los familiares directos como si fuera un amuleto, una planta medicinal, para que esa familia que quizás tuvo una pérdida no vuelva a tener una pérdida en poco tiempo. Entonces, así de esa manera nosotros despachamos a las personas. Cuando se van y pasan 6 meses o más, y llega noviembre, y se esperan los 6 meses, porque se dice que lo que lleva a ir cruzar el río Estrellas y poder volver a este mundo terrenal, ese primer año, ese primer noviembre, se los espera de una forma muy particular. Lo que hacemos son estas mismas ofrendas que hacemos en noviembre, pero con mesas muy grandes. Y para esas ofrendas, esa cantidad importante, que son muchas mesas de ofrenda, se invita a los amigos, compañeros, todos los que quieran participar, se abre la puerta de la casa, de hecho. Y se preparan comidas y bebidas. El 2 de noviembre vamos al cementerio, dejamos ofrendas en las tumbas, hoja de coca, cigarrillo, alguna ofrenda, muchas coronas de flores, por eso también algo muy llamativo de la ciudad son los cementerios de muchos colores, muy llamativos, muy coloridos. Y al volver a la casa, cuando termina todo esto de ir al cementerio, eso que se hizo de forma comunitaria, todas esas ofrendas, la comida y la bebida, se reparte de forma equitativa entre todos los presentes. El pan para todos, bebidas, comidas. Se hacen unos juegos que tienen que ver, que están vinculados a... Nosotros tenemos aquí algo que son los compadres o las comadres, que es un compromiso de vida y de afecto. Es como
Para la fe católica establece que la madrina de un padre va a ser el compadre o la comadre, y que si le pasa algo al padre, esa comadre o ese compadre, ese padrino o esa madrina va a cuidar de mi descendencia. Entonces hace como una cierta celebración que tiene que ver con el compromiso Claro. de que esa persona, si le llega a pasar algo, va a cuidar de mi descendencia, que para eso sirve el compadrismo o los madrinos Es acá en un Argentina. vínculo más fuerte que se crea. Un vínculo y una responsabilidad, Claro. ¿sí? Entonces, se hace una serie de juegos que tiene que ver con eso, e inclusive nosotros acá en la quebrada siempre hay amigos por ahí que se andan mirando bonito, decimos por acá, pero que nos animan. Entonces agarramos al varón, lo vestimos de novio, a la mujer la vestimos de novia y se los casa. Y por ese día están casados, de hecho. Y después termina la celebración y ellos, bueno, ya verán cómo sigue eso, pero hay una serie de juegos que están vinculados a ese momento cuando uno espera a los ancestros. Y nos ponemos a jugar y a reír, Qué porque sabemos que lindo, están ahí, qué lindo. viendo y riendo con nosotros. Y entonces, esa es la concepción de la muerte en la que lo vamos a ver. Una serie de Qué, compartir, de la familia, de la comunidad y al mismo tiempo de esas personas que ya no están físicamente, pero que claro. sí a uno nos acompañan espiritualmente. Qué lindo que puedan ayudar también en grupo a trascender esto y por otra parte también ayudar a la persona, al alma que está emprendiendo un nuevo viaje. Ahora vos estabas comentando con respecto a estos tres mundos, que es uno el subterráneo, otro el que estamos y otro superior. ¿Los tres tienen la misma importancia o hay uno que sea más importante que el otro? Se habla de que una persona podría pasar, o de la cosmovisión andina por lo menos, por los tres estadios, como que la vida en el mundo andino no es permanecer en una sola esfera de vida, sino que uno se va movilizando constantemente, como una especie de vida cíclica. En la La canción reencarnación diría, también, la reencarnación es algo que contempla. no se habla de reencarnación en sí, pero sí de que una persona constantemente está recorriendo las tres esferas de vida, que podríamos vincularlo con la reencarnación. Pero es como que la canción diría, nada se pierde, solo se transforma. Con respecto a las ofrendas, continuamente se está viendo uno cuando empieza a recorrer, a caminar, ofrendas a la Pachamama, al espíritu, ¿no? Ujú. De la tierra. Y esto también es algo que me gustaría que nos cuentes. Sí, en realidad la ceremonia de la Pachamama es en agosto, ¿sí? Cuando comienza la época de la siembra, que es lo que marca la Pachamama y comienza a trabajar la tierra, pero que se divide en dos ciclos, que uno es el Inti Raymi y el otro es el Kapaj Raymi. El Inti Raymi está vinculado con el comienzo del nuevo ciclo, ¿m? Con la fiesta del sol, que fue con el solsticio de invierno, justamente, hace muy pocos días, el 21 de junio. Nosotros tuvimos mucho, bueno, actualmente me he tratado de introducir mucho en lo que es la astroarqueología, para saber cómo los antiguos interpretaban los cielos nocturnos, porque también hay una cosmovisión andina que habla de los cielos nocturnos de otra manera, ¿no? Como la conocemos quizás desde el punto de vista griego, y también los cambios de luna y las salidas del sol. De hecho, el calendario pensamos hoy que de los antiguos era lunar, no solar como el gregoriano. Y entonces, cuando la luna cambia, también marcaba ciertos momentos. Y en el Pucará de Tilcara, que es el sitio arqueológico donde vivieron nuestros antepasados, hay un centro ceremonial donde el 11 de junio, cuando cambió la luna, cuando entró la luna llena, se produjo un fenómeno que es la salida del sol por un lugar muy específico de un cerro donde hay una estructura de piedra, se alineó con el altar mayor que está en el centro ceremonial y la sombra proyectó justo en un vértice interno de una pared. Pero no comenzó el 21 de junio, lo hacemos como practicidad hoy con el comienzo del invierno, sino que había comenzado con el cambio de luna. Lo que marca también que en la misma agricultura, los abuelos saben que de acuerdo a la luna que hay, está como la energía correcta para la siembra. Entonces tiene que ver también con esto de los cambios de luna, tiene que ver con las salidas del sol, cómo interpretaban los antiguos y comienzos de nuevos ciclos. Para nuestros pueblos, principalmente pueblo agricultor, el vínculo con la tierra. Y ahí viene esto de que si se llamaba Pachamama o no es muy difícil de determinar, porque
hubo una serie de cambios en el medio. Pero al ser un pueblo básicamente agricultor, como fueron nuestros ancestros, sabemos que la vinculación con la tierra ha sido realmente muy importante y muy profunda y eso trascendió el tiempo. En nuestro país hubo un momento donde, desde el sistema educativo inclusive, las escuelas normalizadoras en la época de Sarmiento, trató de erradicar una serie de conocimientos ancestrales para que ellos consideraban en su momento, en ese contexto histórico, como algo pagano o algo salvaje, y querían cambiarlo por civilización. Y en ese sentido, muchos de los abuelos encontraron eh, la forma de mantener de alguna manera viva la cultura, pero de manera escondida, en la intimidad de la familia. De hecho, la ceremonia de la Pachamama en mi casa es de noche, y preguntando por qué pasa esto, es porque no siempre fue apreciada, vista o no existió esa resignificación. Y entonces había que hacerlo de manera oculta, ¿sí? Como escondidas. Y fue la forma en que encontró la Pachamama de Soriano nuestros días. Para nosotros Pachamama, Pacha es tierra, Mama hace referencia a la madre, madre tierra. Es una figura materna que ha quedado muy arraigada para nosotros. De hecho, con la Iglesia Católica hay cosas que compartimos como las peregrinaciones hacia los santuarios de altura. Pero siempre peregrinamos a ver a la mamita Virgen, a la Virgen María. Es como que hay una figura femenina muy fuerte para nosotros que se refleja en la figura de la fertilidad y de la feminidad que representa la Pachamama. Todos los años, desde que tengo memoria, no me pasa desde siempre, mi abuelo, mi mamá, mis papás, mis padres, mis hermanos, mis tíos, primos, el 1 de agosto, en el mes de agosto, como se hace hoy, abrimos la boca a la tierra, en el mismo lugar de la casa, en el patio se elige un lugar, se hace una boca a la tierra, y es donde esa tierra recibe ofrendas, comidas, bebidas, elementos que queremos compartir con la tierra. Esto nace a través de la reciprocidad. La tierra me da y yo le tengo que devolver. Es eso. Para el mundo andino existe esta figura muy importante que es el Aini. El Aini hace referencia a esa reciprocidad. Para que lo entendamos, podría ser como hoy por ti y mañana por mí. Como que constantemente estamos en este ambiente de comunidad y que así como yo recibo, tengo que devolver. Y eso lo van a encontrar en todas las manifestaciones culturales de la Quilombo Huaca, en la ceremonia de la Pachamama, en la época del carnaval, se hace con los antepasados, lo que les conté recién en noviembre, se hace en la comunidad cuando se invita al pueblo, se comparten la música, cuando uno toca una nota musical y el otro le responde, y ese compartir el soplo de la vida, como dicen los abuelos, es parte de la reciprocidad andina inclusive con los animales. Nosotros en la época de verano a las llamas las imploramos de una manera tal de que como la llama me da cosas, muchas de esas cosas como carne, lana o lo que sea, yo le tengo que devolver. Y se hacen celebraciones que están vinculadas con la reciprocidad hasta con los animales. Entonces, el AINI marca constantemente todo un calendario anual que tiene que ver con eso. Yo recibo y tengo que devolver. Qué lindo, es Reciprocidad. como, claro, es un equilibrio que, que hay, que se forma. Antes de la llegada de los españoles y del cristianismo, eran comunidades politeístas en que ellos a quiénes adoraban o si tenían varios dioses, cuáles eran o si había alguno en particular. Bueno, hay dos momentos. Se habla de que la figura de la dualidad del Tata Inti y la Mama Quilla se introduce principalmente con los incas, que si bien los antiguos veían la salida del sol, los cambios de luna, estas figuras como deidades, para poder asimilar un poco esto del tema de los dioses o de manos superiores, como lo llaman algunas personas, se habla que esa figura de Tata Inti y Mama Quilla entra con los incas en el siglo XV, 1430 aproximadamente. Pero que antes de los incas, porque estos pueblos son preexistentes al Inca, existieron como, por un lado, la vinculación con los ancestros, que fue de lo más importante, más arraigado. Al ser un pueblo agricultor, la vinculación con la tierra, por eso te contaba que no sabemos si se llama Pachamama o no, pero que la vinculación sí ha sido una de las cosas más importantes y fuertes que se han quedado impregnadas en nuestra cultura. Y después se habla de que al ser un pueblo agricultor habían ciertos animales que determinaban ciertos momentos muy importantes. En nuestra región, la Quebrada Humahuaca, esta región de Jujuy,
tenemos una escasez de lluvia muy importante. La lluvia, de hecho, aquí en esta región es solamente estival, la época de verano, el resto del año generalmente no llueve nada. Entonces, esto de que no llueve, siempre como que estas culturas estuvieron dependiendo del agua, de lo poco que se podía conseguir de agua. Entonces, los animales que están como vistos de forma sagrada, no deidades, pero sí animales importantes, porque eran propiciatorios para la lluvia. Y en eso, en la cerámica se puede observar bastante bien, en la cerámica que quedó de los antepasados. Uno de los motivos que más se repite en la cerámica es un fondo rojo que lo hacían con óxido de hierro, y por Sí. encima uno puede ver cómo las líneas se entrecruzan y forman pequeños rombitos, dando la apariencia de las escamas de la serpiente. La serpiente hasta hoy es un animalito que en esta región emerge antes de la época de lluvia, antes del verano. De hecho, para los abuelos nos dicen siempre, ver serpientes significa ya va a llover. El otro animalito que aparece antes de la época de lluvia es el sapo o la rana. Entonces, ver sapo o rana, ya va a llover. Y hay un animalito que es el suri, que en nuestro país se conoce mayormente como ñandú, que Darwin le decía avestruz andino, que es muy parecido a un avestruz, pero más chiquito. Y lo que hace el avestruz en la época de noviembre y diciembre es cortejar a la hembra, y en ese cortejo le hace una danza. Entonces el antiguo interpretaría que la danza del suri llamaba la lluvia. Entonces, no eran dioses, como los conocemos hoy quizás, pero sí eran animales propiciatorios para la lluvia, que para un pueblo agricultor eso es realmente muy importante. Entonces piensa que eran animales como sagrados. Hoy, justo ahora, en este momento, en una localidad llamada Huichairas, que está muy cerca acá de Tilcara, se hace la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, cuando los españoles llegan a América y tratan de reemplazar las celebraciones antiguas por celebraciones católicas, la más cercana al solsticio de invierno es hoy, mañana, justamente 24 de junio, San Juan Bautista, y la luminaria se hizo, se está haciendo ahora en este momento. A las 5 de la tarde fue la misa acá en la iglesia, y esto también es curioso, porque en la iglesia uno ve cómo aparecen elementos y símbolos del mundo andino. Los suris, o samilanti, como decimos hoy, entonces, se colocan las vírgenes y los santos, que representan la iglesia católica, pero aparecen unas personas que se visten con las plumas del suri, plumas del ñandú, y se toca un instrumento largo, que es como una caña, con un cuerno invertido al final, que tiene un sonido bien grave y bastante fuerte. Que quizás si viniste acá en alguna opinión lo podés haber escuchado, pero que es un instrumento que los abuelos antiguamente tocaban solamente en esta época seca de invierno, con el solsticio de invierno, que está vinculado al momento este, cuando comienza el ciclo. Se toca ese instrumento porque se pide que durante el ciclo que está comenzando no falte el agua, no falte la lluvia en toda la región. Entonces vemos que no son dioses, pero que son animales que fueron muy venerados y muy cuidados y muy respetados en la antigüedad. Lo que estos pueblos también supieron hacer es como fusionar a la medida que fue pasando el tiempo sus propias creencias, rituales y uniones con los animales y la naturaleza, también ir fusionándolo con el cristianismo, con el catolicismo y hoy en día ustedes tienen también este equilibrio de todo lo antiguo de sus abuelos, lo siguen manteniendo, aún así en iglesias también, porque también las he recorrido, son muy, muy lindos, y es como que hay una unión, una fusión de estas dos partes. Sí, lo que pasó, obviamente, en este proceso de dominación de los españoles y de la resistencia de los antiguos pobladores, nuestros antepasados, es que se creó como un amalgamiento entre lo católico y lo andino, que para muchas personas, o por lo menos estudiosos de la década atrás, lo llamaban como sincretismo. ¿Mm? Hoy en la actualidad ese término se cuestiona mucho, porque cuando hablamos de sincretismo hablamos de que un aspecto de esa creencia es pagana, y para nosotros nuestra cultura no es pagana. Y por el otro Claro. lado, lo católico, lo religioso. Entonces, como hoy usamos un término simbiosis cultural o amalgamiento o mixtura, que son Mm, posiblemente términos más acordes a eso. sí, sí.
¿Cuál es tu creencia con respecto a que, porque realmente la energía que se siente ahí es muy linda, es totalmente diferente y bueno, el cielo, yo nunca había estado y ve y dice, claro, el sol, las estrellas, la luna, se siente tan cerca que hoy hablabas de que ellos estudiaban todo el tema de los ciclos lunares, del sol, los rituales también que hacían al sol. Y todo ese espíritu, yo lo he percibido que todavía se siente en las plantas, en la tierra, en las construcciones todavía que hay, en la gente, en el pueblo. O sea, todo esto durante tantos años, que esta magia todavía siga tan intacta. ¿Por qué crees vos que esto sucede? Este misterio tan hermoso que tienen esos lugares. Yo pienso y creo profundamente que se debe a una memoria cultural que por mucho tiempo se trató de dejar de lado, de olvidar, pero que quedó tan profunda y tan marcada en la cultura que fue imposible quitarla, más allá de todos los cambios culturales que han pasado. Y que muchos de esos están vinculados a las esencias de las cosas, porque quizás los modos han cambiado, la forma han cambiado, la forma de vestir, ¿no? De ver las cosas, de vivir, se han cambiado, pero hay una esencia muy profunda que nos marca constantemente y que nos llevan a realizar ceremonias que aún hoy tienen vigencia, que aún hoy realizamos. Una muy importante que nos hace tanto fue la de la peregrinación a los santuarios de altura. Acá en Tilcara tenemos una peregrinación por los cerros a unos 4.000 metros de altura, recorriendo unos 20 kilómetros por camino de cornisa, senderos donde no hay acceso en vehículos, pero que todos los años, después del Domingo de Ramos, comenzamos la peregrinación. Y participan niños muy pequeños, desde los 8, 9 años, adultos de 60, 70 años inclusive. Cuando cumplí 9 años, mi abuelo me enseñó a tocar este instrumento, con mis hermanos y los de mis primos también, que es el sikus, un instrumento de aire, aerófono, que en las bandas de sicuris, cuando nosotros acompañamos en las peregrinaciones que son de la Iglesia Católica, los tocamos de formas separadas. Entonces, uno es un, decimos primera y el otro decimos segunda. Unas personas tocan este y otras personas tocan este. Y la complementariedad de los dos es como un diálogo, como un conversar, el compartir el soplo de la vida. Esta peregrinación se hace de noche, y yo toda mi vida pensé que lo hacíamos de noche porque el sol aquí es muy fuerte en la quebrada, entonces por ahí, después de las 6 de la tarde, cuando bajaba el sol, ya podemos caminar, pero a la vuelta bajamos de día, entonces nunca me pareció congruente este pensamiento. Hasta que empecé a ver los cielos nocturnos. Esto del Hanan Pacha, de que nosotros despachamos el alma al río de estrellas, tiene mucho que ver con eso, porque en sicos muy antiguos que se han encontrado de piedra, de diferentes tipos de piedras, los primeros y después más adelante de cerámica, en los de cerámica aparecen estrellas grabadas en los cicus. Tocar el cicus de noche, compartiendo el soplo de la vida con otra persona, hacia las estrellas, es tocarle la música a nuestros antepasados. Esto de una memoria cultural muy profunda en el tiempo, que no está escrita en ningún lado, pero que nosotros todos los años lo seguimos haciendo y cada vez con mayor devoción y mayor cantidad de gente. Para darte una idea, este año en la Semana Santa subimos por esa peregrinación al cerro unas 77 bandas de sicuris. Cada banda de sicuris tiene 30, 60 integrantes. Imaginen 4.000 personas tocando estos instrumentos por los cerros de noche. Es una de las manifestaciones más bonitas que hay acá en Argentina. Debe ser una experiencia hermosa, hermosa, muy profunda y de mucha intimidad. Cuando hablas digo, wow, cuánta intimidad, porque uno considera que la intimidad es otra cosa, pero yo creo que esto que vos estás hablando de compartir la música y que la música es una creación de dos personas o más, la unión con los animales, con el cielo, con la Pachamama, con los ancestros. Y algo que quería preguntarte es también,
una de las cosas también que me gusta mucho es la unión que tienen con las plantas, la medicina más natural, eh, el espíritu también de las plantas. Ustedes cómo perciben también y a través de los antepasados la unión que tenían con estas medicinas, porque la medicina lamentablemente ha cambiado tanto y las personas de pronto se vuelven tan dependientes de la medicina que de pronto recurrir a las plantas y volver un poco a la esencia de esto, que es algo que regenera también el espíritu y el cuerpo del ser humano, que no solamente nos vemos como una cuestión material, sino que también trabaja a nivel energético, a nivel espiritual. Sí, de hecho, con respecto a las plantas, sabemos que los antiguos se curaban así, y como los abuelos actualmente, nosotros cuando tenemos alguna dolencia o algún malestar, lo primero que hacemos es acudir al abuelo o a la abuela y pedirle qué puedo tomar, ¿sí? Antes de ir al doctor. Entonces, muchas veces los abuelos guardan ciertos conocimientos de plantas que uno puede consumir, por ejemplo, la hoja del molle, que es algo que hay por acá, que en otra parte de Argentina le dicen aguaribay, falso pimentero, pimienta rosa, guaricuay, serie de nombres. El nombre científico, si lo buscan, es Chinus areira. Entonces es un árbol que tiene unas hojas sin parapinadas y cuando uno tiene dolor de estómago o hinchazón, se hace una infusión con esa hoja de molle y eso cura el malestar, por ejemplo. Entonces hay una serie de conocimientos que tienen con la vinculación de las plantas. Para nuestros ancestros, obviamente la medicina natural era lo que había en ese momento, Claro. y existió una planta que justo, bueno, hace algún tiempo atrás con un investigador llamado Pablo Gutkin, que se especializó en las plantas maestras. Para que lo entiendan, se conocen como plantas alucinógenas. ¿M? Existió una planta llamada Sevil, que se traía de la parte de la selva de Jujuy, de las yungas, que unas vainas parecidas al algarrobo, que tiene unas semillas, y que es una semilla que los antiguos fumaban, pero no lo fumaban en cualquier momento, sino que lo fumaban en momentos de celebración que posiblemente estaban vinculados al solsticio de invierno y de verano. No lo hacía cualquiera. Había una persona que lo conocemos como Amauta o Cayaguaya, o el chamán, para que ustedes lo entiendan, que esta persona que conectaba al mundo terrenal y al espiritual, y que consumía este tipo de plantas maestras para poder hacer, para llegar a un cierto grado de alteración de conciencia. ¿Sí? Sabemos que se hacían con fines medicinales. Una doctora llamada Clarisa Otero, que estuvo trabajando sobre estas plantas también, se establece que en el momento del parto, como no existía la epidural en aquel momento, una forma de anestesiar el cuerpo era esta mezcla entre sevil y tabaco. Y en las pipas se han encontrado restos de estas dos plantas. Actualmente hay nuevos estudios que hablan de que también se consumían cuando había una enfermedad terminal y la persona no podía calmar la dolencia y no existía tampoco la morfina, esta mezcla entre tabaco y sevilla, que podrían llamarse como plantas, pues hoy se las llaman plantas maestras, que se usaban no con fines lúdicos, sino que en momentos muy particulares, especiales, que serían momentos de celebración o fines medicinales y en ciertos contextos y momentos y personas, no en cualquier momento. Y la persona que estaba autorizada para poder acceder a estas plantas era cualquier persona de la comunidad o dependía de algún estado, digamos, de jerarquía dentro de la comunidad. Claro, el chamán o el cachaguaya o el amauta era esa Sí. persona espiritual, una netamente espiritual que tendría esas habilidades, que hay personas que tienen esta capacidad de percibir ciertas energías. Pensamos hoy que eran estas personas que en la quebrada todavía existen. Muy cerca del Pucará, acá en Tilcara conocemos a doña Gregorio, ya falleció, don Burgos, doña Gaspara, acá arriba yo sé que donde yo vivo, en Maimará, hay una persona muy importante que ella nació en Bolivia, pero que se radicó acá en la Quebrada, que es doña Josefina, la conocemos toda acá en la Quebrada, donde ella directamente se ha especializado en el consumo de plantas medicinales, sabe el manejo de estas plantas medicinales. Ya no se consume el cevil, en la región ya no hay este alucinógeno que se consume en ningún contexto. Sabemos que los antiguos lo hacían, pero las plantas medicinales en esa memoria cultural también y con medicina natural y alternativa se sigue utilizando en la quebrada. Nosotros tenemos algo de que cuando pasamos por un lugar o por una experiencia traumática de alguna manera, dicen los abuelos que el alma se asusta,
¿sí? Que como que algo adentro nos queda como un susto, que a veces nos Mm. enferma, no nos deja alimentar, no nos deja dormir, entonces nosotros acudimos a estas personas que tienen esta sensibilidad en la energía para curarnos. Y ello a través de el saumerio, a través del olor, del humo, a través de las plantas medicinales, a través de ciertos llamados que se hacen al espíritu, cuando la medicina tradicional o occidental no tiene solución, ellos traen la salud nuevamente. Hay personas todavía que son chamanes, como decís vos, que trabajan con la energía de las personas, con el alma y estas plantas dentro de Exacto. que se sigue manteniendo, digamos, ese tipo de medicina. Sí, y es muy curioso porque a veces cuando vamos al doctor y no le encuentran nada, no hay algo evidentemente físico, los mismos doctores acá en la región dicen, no, bueno, anda a verla a tal señora, Claro. que son estas personas banderas como decimos nosotros, porque la cuestión no pasa por lo físico, sino pasa Exacto, por por el otro lado. alma, por el alma. Qué lindo también que los médicos puedan abrirse a entender el cuerpo como la proyección del alma, ¿no? Porque el cuerpo Totalmente. habla lo que el alma está expresando y bueno, y que puedan trabajar en conjunto para el bienestar también de las personas, que salgan de las Sí, dolencias y que puedan entender también lo que les está sucediendo. totalmente. Como se amalgamó, así como se amalgamó la fe católica con lo andino, lo científico con lo místico, que que si uno analiza a veces estos caminos que parecen muy distantes uno de los otros, eh, tienen mucho que ver al final. Mm. Cuando yo era muy pequeño, mi abuelo me contaba que en los Antigales, un lugar donde bien antiguo, que hoy sufre una concentración de cardones o de cactus muy importantes, él me decía que eran el alma de los espíritus de los antiguos, que nuestros ancestros cuando morían quedaban ahí en esos antigales y le pedían a la tierra a la Pachamama que los tuviera en cardones para poder quedarse y cuidar al pueblo. Eso cuenta lo místico, la leyenda. Estudiando botánica, sabemos, bueno, yo sé que el cardón, para reproducirse, necesita pasar la semilla por un organismo. Entonces hay un pajarito que se llama pasacanero que se come el fruto del cardón, se llama justamente pasacana, y cuando se come el fruto y la semilla se descalcifica en el trato digestivo, y cuando va a defecarla con las piedras y plantas contributivas que hay alrededor, se crea como un ambiente necesario para que germine esa semilla. ¿Mm? Lo que hoy sabemos es que nuestros ancestros consumían el fruto del cardón y ellos mismos descalcificaban las semillas, y cuando los antigales se desocupan o se abandonan por los españoles en 1600, toda esa materia orgánica intacta quedó en el suelo, incluido los restos humanos de nuestros ancestros en las tumbas. Paredes más altas no permitían que el viento se llevara la semilla del cardón, solo enriquecido con materia orgánica y semilla descalcificada, un clima apto para la proliferación de cardones dentro de esos espacios antiguos. Entonces la leyenda de los abuelos no estaba Claro, alejada de lo que pasó, donde concluye lo místico con lo científico. exacto. Y que no tiene que estar uno en contraposición del otro, sino que pueden, y que debería ser así, convivir lo científico con lo místico, con lo espiritual. Algo que vos habías Totalmente. nombrado hoy con respecto a las alturas. Las alturas en general son algo, lugares sagrados para, ya sea como para tener, para poner tumbas, para poner los restos de los cuerpos o para crear espacios para hacer un ritual, una procesión o lo mismo que vos decías hoy, estas procesiones que hacen ustedes en altura, el Sí, llegar a lugares altos. ¿Es sagrado y cuál es también ahí el significado que estás más cerca del cielo, de este mundo también, que hoy estamos hablando de estos tres planos, acercarse espiritualmente a este plano superior? de hecho hay una justificación del cielo de la parte de la Iglesia Católica y de lo ancestral desde el mundo andino. Eh, Nuestros antepasados vivían en comunidad, o ayllu, como se lo llama. Para hacer comunidad, quiere decir que en un sitio vivía una comunidad que tenían un parentesco, pero no como el de hoy por sangre, ¿sí? Mm, Un pariente porque tiene la misma sangre o el mismo apellido,
sino que su parentesco era a través de un antepasado en común, un ancestro en común. Que ese ancestro en común no era un ser humano, sino era un cerro, una montaña, del cual todos descendían, y así le conformaban estas comunidades numerosas. Y de ahí pensamos que viene esto del cerro y la montaña como un lugar sagrado. Que cuando llegan los incas, una práctica que fue netamente incaica, son unas llamadas capacochas o capaullas, que era llevar niños de cierto estatus social en ese momento hacia ser los tutelares o santuarios de altura. Los más conocidos son los niños de Yurayaco, en la región, en la provincia de Salta, que están en el Museo Arqueológico de Alta Montaña, pero que acá en Jujuy también se han encontrado cerca de Salinas Grandes, llegando a Iruya, en un cerro que se llama El Morado, y hay otra serie de lugares donde se han encontrado este reto de práctica, de llevar niños a lugares muy altos y ofrendarlos. No se habla de sacrificio, como te conté, la muerte en el mundo andino no es el final, es solamente la continuidad, pero sí estas personas estaban siempre acompañadas con ofrendas. Y las comunidades establecen que ese niño o esa persona que era ofrendada iba a mediar con el mundo espiritual. En épocas de sequía prolongadas, o en épocas de inundaciones, o de conflictos sociales, eran como mediadores entre lo espiritual y lo terrenal. Por eso también se ha criticado mucho el tema de que en algunos casos fueron sacados esos niños de esos lugares porque tenían un propósito cultural, porque estaban ahí, no por eso o el mero hecho de estar ahí. Entonces viene esto de que el cerro y la montaña, o ese lugar de altura, siempre ha sido un lugar sagrado desde la antigüedad. Nosotros peregrinamos por eso al cerro, a la montaña. La forma de la Virgen María, acá en la región, no es de forma alargada o estilizada, sino que tiene siempre la forma triangular. Y el triángulo en la antigüedad era el cerro y la montaña, es el lugar sagrado. Los cementerios en la que están justamente en los cerros y las montañas arriba del pueblo, porque dicen los abuelos que ahí ven los antiguos y cuidan de que habitamos la tierra. Y también es parte de la cosmovisión andina. Entonces hay unas celebraciones hoy de la Iglesia Católica que son, que guardan elementos de la cultura andina, pero que tiene que ver otra vez con esa memoria muy antigua y profunda, que no está escrita, pero que aún hoy sigue muy vigente para nuestra cultura. Con respecto a la organización política o de alimentos, había mucho intercambio, algo también que vos comentabas, era el intercambio que tenían con otros pueblos o otras comunidades cercanas. ¿Cuál era la organización? Claro, cuando hablamos de los emblemas, que este, por ejemplo, es un emblema que seguramente lo viste en muchos lugares de la quebrada, Sí. bueno, este emblema es llamado Huipala, aparece en indicio de este emblema en la cultura Tiahuanacu, que es una cultura preincaica que habitaba cerca de la Titicaca, alrededor de Ñuble, y donde, igual, esto también lo había contado un poquito, que si bien hay una interpretación como generalizada de la Huipala, de acuerdo a cuando uno visita cierta región, puede encontrar otro tipo de significación. Si buscas en internet por ahí, te va a decir que el blanco de este emblema representa el tiempo. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando los incas se expanden hacia el sur, desde el Cusco, Perú, hacia la provincia de Mendoza, por todo el noreste argentino, la región del sur del Inca se denominó Collasuyu. De ahí viene la denominación de Collias, a los que habitamos, la región de los Collas, el Collasuyu. Y para muchos abuelos, el blanco representa el Collasuyu, representa esta región. De hecho, cuando hacemos enfloramiento de llamas, que así como las llamas nos dan, nosotros le devolvemos, se hace una celebración llamada enfloramiento y aparece una bandera blanca, justamente. Entonces hay una serie de significación sobre los colores, que los colores no son solamente colores, sino que también representan ideas, maneras de cosmovisión, de visión. El amarillo, bueno, la energía solar, el naranja, la comunidad, el rojo, la tierra, el morado, la política, el azul, el universo, y el verde, la naturaleza o la producción agrícola para los pueblos antiguos. Entonces hay una serie de interpretaciones de los colores que son muy importantes. De hecho, en los zuncus, en la ropa que tienen los ancestros, hoy hay estudios que hablan de que en la ropa, de acuerdo al color, la forma, la guarda, decía quién era esa persona, Claro. de dónde venía, de qué comunidad pertenecía y a qué se dedicaba, cuál es su especialidad, su talento, ¿no? Entonces su vocación. Entonces, los colores en el mundo andino no son solamente colores, sino que representan ideas.
Y con respecto a esto de que intercambiaban recursos con otras poblaciones, diferentes tipos de elementos, también tiene que ver con la reciprocidad. Nuestros ancestros lo que hacían es usar la llama como un animal de carga, que la llama es un guanaco domesticado. La domesticación comenzó hace 4.000 años atrás. Lo que hicimos por los antiguos fue domesticar al guanaco a través de un proceso de selección, por alimentación, por cuidado, por cautiverio, por encierro. Entonces, hace 4.000 años atrás comenzó este proceso de domesticación de animales que llevó del guanaco a la llama, que derivó en la llama, que hoy conocemos. Que hace 4.000 años atrás la llama no existía como tal, sino que es el resultado de un proceso complejo de domesticación. La llama fue el único animal de carga en el mundo andino. La llama no soporta igual mucho peso, 35 kilogramos, mucho lo que soporta, pero sí permitió que un caravanero que tenía 80 o 100 animales pudiera llevar las papas y los maíces que se generaban acá en la región de la Quebrada, por ejemplo, hacia la Puna. Y en la Puna de Jujuy podía intercambiarla por sal, principalmente para la conservación de la carne, que es el charqui, pero además lo intercambiaban por piedras semi-preciosas como la turquesa, la malaquita, el lapislázuli, materiales como el oro, la plata o la obsidiana, que es el tejido volcánico que usaban los antiguos para hacer puntas proyectiles. Y con la región de los Valles Bajos, hacia el sur y hacia el este, que está la región de la selva, esa papa y ese maíz se intercambiaban por pluma de aves, plantas medicinales, diferentes tipos de maderas duras, miel, nueces, tintas naturales, y así esos antiguos caravaneros se iban desplazando de una región a la otra, llevando recursos de un lugar a otro. Entonces fue muy importante la presencia de la llama porque permitió que haya este desplazamiento. 30 35 kilogramos para una caravana de 100 animales implica un transporte de un elemento entre 3 toneladas y 3 toneladas y media. Era considerable. Moisés, ¿vos cómo tu percepción con respecto a que las personas que no estaban en contacto con toda esta sabiduría y de pronto llegan, les interesa saber, se conectan, se abren a todos estos temas que estuvimos hablando? ¿Lo ves como algo que está creciendo año a año? ¿Cómo es tu percepción con respecto? Porque ustedes sí tienen una unión con lo ancestral, con lo místico, con lo espiritual y lo tienen de generación tras generación tras generación y lo mantienen, lo sostienen, lo refuerzan. Pero las personas que venimos de otros lugares, de ciudades, y llegamos a estos espacios tan bellos, tan hermosos, en donde uno empieza realmente a conectarse consigo mismo y con el entorno y con las personas, con los animales, con la tierra, con todo. ¿Ves algo que está creciendo en el ser humano, se está abriendo realmente espiritualmente con respecto, ¿no? A años atrás? ¿Cómo lo percibís vos? Ha cambiado muchísimo. Eh, Cuando yo era muy niño, cuando iba a la primaria aquí en mi pueblo, decir la palabra colla era usada de forma despectiva y peyorativa, no por la gente de afuera, por nosotros mismos. Y para que esos pensamientos cambiaran hoy, no solamente para que la gente que nos visita lo pueda observar, reconocer, y muchas veces es la búsqueda de la identidad, como te digo, o la búsqueda de esos orígenes muy profundos en el tiempo. Eh, para nosotros mismos haber tenido esta resignificación y esta valoración de lo que nos dejaron nuestros ancestros, tuvo que pasar muchísimo tiempo. Y hubo personas que aportaron para que esos pensamientos fueran cambiando progresivamente. Hubo un poeta eh, tilcareño llamado Germán Walter Choquevilca, que de cariño le decían el negro Churqui. Cuando él escribía sus primeros poemas, él nació en la década del 40, en 1940, y falleció en 1987, justo para el solsticio de verano, en esas cosas de la vida. Y en uno de sus poemas, él escribe sobre la resignificación. Eh, en un poema llamado Garganta del Diablo, él, él escribe, ah, pero el indio de América no ha muerto, solo se ha tendido a dormir un sueño largo. Desde el alto cantil del Cabo de Hornos
al árido azul del Tiahuanaco. Solo espera el llamado de sus dioses para tensar la fuerza de su brazo y dejar escapar por su garganta todo el fuego inmortal del Bellaco. Y eso lo escribió hace 40 años y 40 años después la resignificación o el despertar de esta cultura andina, de esta resignificación. Y yo creo que mucha gente que llega a la quebrada se encuentra con eso, con este momento de resignificación, de esta valoración que hay acerca de nuestras raíces andinas. Lo llamativo de Germán, y esto también lo cuento siempre, es que Germán entendía que iba a haber una resignificación, que iba a haber un despertar de esta conciencia andina, indígena, de por qué hoy es patrimonio de la humanidad, justamente porque, bueno, tiene que ver con esta profundidad en el tiempo y con estos saberes que hemos heredado de nuestros ancestros, pero al mismo tiempo entendía que tenía que existir esta tolerancia sobre las etnias, el color de piel, la forma de vestirse, las creencias políticas, religiosas, lo que quizás muchas veces lo tomamos como diferencia, pero que él entendía que tenía que haber una tolerancia entre todo esto. ¿Mm? Hay un poema que me gustaría compartir que lo escribió Germán Walter Choquevich. Sí, por favor, gracias. Cáliz de luz, fecundo sueño agrario, doncella con ajorjas de esmeralda. A tus plantas un río de salitre, otro río de cuarzo a tus espaldas. Y allá, a lo lejos, entre el mar y el cielo, la hidrográfica cimbra de Huichaira. Pupila del ocaso interminable, suelo indio, sepulcro de la raza, desde la noche oscura del Incario hasta el alba naciente del mañana. Custodiarán el sol de tus umbrales los siniestros cardones del Pucará. Matriz de viento, origen de la sombra, ofertorio otoñal de las calandrias. Duerme la siesta del maíz fecundo sobre el tálamo gris de tus pizarras, hasta que el hombre de la mano ruda abra su surco la paz de tus entrañas. Abre tus brazos al rosal latino, no levantes cercos ni murallas, que tus mollares le den sombra y abrigo al criollo, al europeo y al aymara, y que lleven tu nombre por el mundo, muchacha azul, princesa americana. Cuando el verano te devuelva el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama. Y desde el vértela pasar nocturno, un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. Gracias, Moisés. Hermoso, gracias por compartir. Es un momento, creo que el ser humano tiene que abrirse a las cosmovisiones de los antiguos. Es muy necesario porque ahí es donde aprendemos a ser seres, mejores seres humanos, con los demás, con nosotros mismos. Para finalizar, me gustaría que dejes tus contactos o tus redes para que las personas que vayan a Tilcara, que es un lugar hermoso, puedan contactarte, que haces guía, que estás en el museo, que, bueno, hablas muchísimo más de los lugares de Pucará cuando fui a conocer. La verdad que tenés una manera también de llegar a la gente muy linda. Así que, bueno, sí, que nos compartas tus redes, Moisés. Bien, bueno, me encuentro con mi nombre, Moisés Párraga, pueden encontrarme en Facebook o en Instagram, y yo hace algunos años comencé un emprendimiento que se llama Kenti Turismo. Eh, Kenti, en quechua, es el picaflor, ¿sí? Nosotros tenemos acá en la quebrada un picaflor muy grande, de 15 centímetros, un animalito muy bonito. Mi abuela cuando era muy chico me contaba que cuando el picaflor aparecía, eh, porque llega en busca del néctar de la flor de los cardones, venía a contarnos que nuestros abuelos, las personas que ya no estaban en este mundo terrenal, este Caipacha, pero que están en otro momento, que el Kenti tenía esa habilidad de ir de un lugar a otro, y que cuando aparecía el Kenti significaba que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nos mandaban a decir que estaban muy bien, que donde estaban ellos estaban bien, estaban contentos. Eh, yo hace algunos años atrás perdí a mi abuela y a mi madre, y un día, sentado ahí en el Pucará justamente, pensando en esto, de hacer estas visitas acá en la quebrada, contando nuestra cultura, nuestra esencia, tenía esta iniciativa de comenzar un emprendimiento. Y fue justamente para la época después de primavera,
y me senté bajo un cardón y había una flor. Y aparecieron dos kentis, justamente dos picaflores. Eh, Hay algo en el entorno que a veces no los percibimos, pero que está ahí. Mm. Y cuando prestamos mucha atención, algo aparece o algo pasa. Entendí que era el espíritu de posiblemente de mi abuela y mi mamá, que venían a decirme que estaban bien. Por eso es que me decí por ese nombre, Kenti. No me había acordado de la historia que me contó mi abuela. Hermoso. Totalmente, coincido de que estamos rodeados de mensajes, de seres que trascendieron, pero que siguen estando en otro tipo de presencia, acompañándonos en este recorrido. Y bueno, nuevamente agradecerte si hay algo más en lo que quieras finalizar este podcast diciendo algo a las personas que nos están mirando y gracias nuevamente. Bueno, invitarlos al norte argentino, principalmente a Jujuy, y sobre todo a la quebrada de Humahuaca, aquí a Tilcara. Bueno, cada pueblo tiene su encanto, tiene su maravilla, tiene su color, tiene su geografía, tiene su cultura, mucho. Jujuy es una región muy diversa de selva, de valles, de puna, de quebrada. Entonces siempre hay algo para conocer. Nosotros acá en la provincia tenemos una frase que dice que a Jujuy siempre se vuelve. Y porque eso es lo bueno, que dejar algo pendiente, porque uno sabe que puede volver a conocer otra cosa o a vivir otra experiencia, porque además durante el año tenemos una serie de celebraciones, de festividades. Las más importantes, por supuesto, siempre son la Pachamama y el Carnaval, que marca siempre la cosecha, pero durante el año tenemos muchas celebraciones, ¿sí? Entonces, eso, invitarle a todas las personas que si quieren explorar, visitar, experimentar lo ancestral, lo antiguo, lo profundo, la cosmovisión andina, que venir a Jujuy es un buen camino, sí, es un lindo destino para vivir y conocer. Eh, Tengo mis sikus acá, me gustaría despedirme con una canción que se la escribieron a Germán Walter Choquevilca. Los invito a darle like, a que comenten y a que compartan. Y por supuesto que se suscriban. Hasta el próximo episodio.